Tienes un mes para ser el esposo que merezco, dijo ella. No esperé mucho tiempo, para la mañana, me había convertido en el hombre que ya no la necesitaba para nada. Estaba finalizando una propuesta para un cliente cuando ella se asomó por el umbral de la puerta como lo hace un supervisor antes de dar malas noticias. Sin saludo, solo esa frase, pronunciada como si la hubiera ensayado: tienes hasta el próximo mes para ser el esposo que necesito. Soy Roberto Ramírez, tengo 39 años y trabajo en análisis financiero en la Ciudad de México. Martes, 7:42 de la tarde. La casa olía ligeramente al pollo al ajillo que había cocinado. La hoja de cálculo en mi pantalla todavía brillaba con marcas de comprobación verdes. Y de alguna manera, en mi propia casa, de repente me encontraba en una evaluación de desempeño. No dije nada al principio. Hay una diferencia. Después de 9 años, aprendes a leer no solo las palabras, sino la postura detrás de ellas. Brazos cruzados, barbilla inclinada. El enfoque suave en sus ojos que se tiene cuando ya has decidido la respuesta y finges hacer una pregunta. Iba arreglada para un club de lectura, peinada como para una primera cita. Sostenía su teléfono con la palma hacia abajo contra su muslo, como si pudiera escapársele la verdad si aflojaba el agarre. ¿Qué significa eso?, pregunté, con el tono que usas cuando alguien dice que ya te contactará, pero ya ha salido de la reunión. Significa que necesito ver cambios. Consistencia, presencia, esfuerzo. Su voz tenía ese barniz de consultora, el lenguaje que suena medible hasta que intentas medirlo. Sin ejemplos, solo un objetivo trimestral sin indicadores clave de desempeño. Miró más allá de mí, hacia el monitor, y luego al recipiente para llevar que había dejado en la encimera para ella. Ignoró ambos como si fueran muebles viejos que nunca habíamos acordado comprar. Esperé. La gente llena el silencio con aquello que intenta no decir. Ella también estaba preparada para el silencio. Eso me dijo más que cualquier otra cosa. Durante meses, lo había sentido en los márgenes de la vida, donde la verdad se esconde. Contraseñas cambiadas bajo el estandarte de la privacidad. Las nuevas clases de gimnasio que convenientemente se solapaban con la cena. Risas desde el pasillo mientras ella miraba el móvil en la oscuridad, y luego el rápido giro del teléfono cuando yo entraba. Había cambiado la forma en que nos describía a otras personas. No nosotros, no mi esposo y yo, sino bromas ligeras sobre cómo vivo en hojas de cálculo y olvido cómo es el romance a menos que esté codificado por colores. Inofensivo en la superficie, pero el humor es un vehículo para la intención. Pensé en la última vez que ella buscó mi mano primero. No pude recordarlo. Podía enumerar precios de cierre de hace 3 trimestres, pero no el último sábado que se sintió como si 2 personas remaran en la misma dirección. Esa comprensión no me enfadó. Simplemente me hizo ser honesto. Pedí detalles. ¿Cómo sería el próximo mes si lo hiciera perfecto? Tenía puntos clave, pero habían sido ensayados lejos de nosotros. Planea sorpresas. Toma más la iniciativa. Hazme sentir elegida. Sé menos rígido. Capta el ambiente. Sé espontáneo, pero también predecible donde importa. Una lista que se anula a sí misma si intentas seguirla literalmente. La había practicado. Podía oír la cadencia de frases prestadas. Sonaba como su amiga Sofía, que narra su vida como un podcast patrocinado por el autodescubrimiento. Imaginé la reacción del grupo de chat al guión: sí, reina. La claridad es un acto de bondad. Asentí, solo para acusar recibo de sus palabras. Ella confundió mi asentimiento con rendición. Cambió su peso, satisfecha con su discurso, y consultó la hora como si un evento hubiera concluido. Me voy. Agarró el recipiente para llevar sin mirarme y lo volvió a meter en la nevera. Cuando cerró la puerta, los imanes traquetearon. El recordatorio de la cita del dentista. La invitación de cumpleaños de nuestra sobrina. Pequeñas pruebas de que la vida todavía tenía fechas asociadas. Ya estaba a medio camino del pasillo cuando dijo: esta es una oportunidad, Roberto. No la desperdicies. La puerta hizo clic. Me quedé mirando la hoja de cálculo durante un largo minuto, sin ver los números.
La casa zumbaba como lo hacen las casas cuando esperan que les digan que son hogar o almacén. El ajo en la sartén había pasado de agradable a cansino. Guardé la propuesta, cerré el portátil y deslicé la silla hacia atrás lentamente, como si el ruido pudiera despertar algo a lo que no estaba listo para enfrentarme. Esta es la cuestión, no me ando con rodeos. No soy alérgico al cambio. Simplemente he aprendido el costo de cambiar para el comprador equivocado. Lavé la sartén, limpié la encimera y puse la cocina en orden porque el orden es una amabilidad que puedes darte a ti mismo. Luego, volví a mi escritorio y abrí un conjunto diferente de pestañas: portal bancario, autenticación de 2 factores, suscripciones. La aburrida columna vertebral de una vida. No estaba actuando por pánico. El pánico es ruidoso. Esto fue silencioso. Confirmé que era conjunto y que no. Miré los contactos de emergencia en mi aplicación de salud y cambié el principal de ella a mi hermano. Un pequeño clic que produjo un sonido mucho más grande dentro de mí. Verifiqué la fecha de finalización del contrato de alquiler por curiosidad, no por urgencia. Un apartamento amueblado de un dormitorio en Polanco apareció en un anuncio lateral. El algoritmo sabe cuando parpadeas de cierta manera. Simplemente lo noté y lo dejé ahí, como una maleta junto a la puerta que aún no has hecho. En la encimera, junto a mi teclado, estaba la tira de fotos de un fotomatón en Valle de Bravo el verano después de casarnos. En la primera foto, ella acerca mi cara a la suya, con los ojos cerrados. Gravedad absoluta. En la última foto, la estoy mirando a ella en lugar de a la cámara. Deslicé la tira en el cajón superior para ponerla en un lugar que correspondiera con lo que era, historia, no una instrucción. A las 9:10, mi teléfono se iluminó con un mensaje de nuestro grupo de amigos. Sofía había publicado otro carrusel: sombreros suaves, velas, una leyenda sobre elegirse a una misma primero. Allí estaba ella, en medio de la foto, mi esposa, con una risa que no llegaba a los ojos que conozco. Puse el teléfono boca abajo y escuché el motor del refrigerador asentarse. Me pregunté si me había perdido una señal años atrás, alguna deriva temprana que podría haber corregido girando el timón antes. El cerebro hace ese inventario en momentos como este. ¿Qué podría haber arreglado si hubiera sido mejor, más rápido, más romántico, menos analítico? Luego recordé la sensación que tuve el mes pasado cuando me envió un TikTok sobre parejas que todavía tienen citas a la 1 de la madrugada y luego rechazó mis planes de almuerzo a la mañana siguiente porque estaba recargando energías. Las cuentas nunca cuadraban. No puedes resolver contradicciones con flores. Imprimí la propuesta de todos modos, puse mis iniciales en la última página y la deslicé en mi maletín. La rutina estabiliza a un hombre. Puse el pollo al ajillo sobrante en un recipiente para mi almuerzo de mañana. Programé la cafetera para que se encendiera automáticamente. Pequeñas cosas que demuestran que estás despierto en tu propia vida. Cuando regresó cerca de la medianoche, con las llaves sonando suavemente contra la puerta, se detuvo en el umbral del despacho. Mantuve mis ojos en el monitor, no para castigar, sino para rechazar la invitación a un segundo acto de la misma escena. Se quedó allí el tiempo suficiente para que pudiera oler perfume y algo parecido a ginebra. ¿Me oíste antes?, preguntó, con la voz más ligera ahora, de la manera en que hablas con alguien que crees que está en tu equipo. Te oí, dije. Eso es todo lo que tienes que decir por ahora. Silencio de nuevo, pero este me pertenecía. Se fue un instante después. 2 pasos. La puerta del dormitorio se cerró, luego se abrió, y se cerró de nuevo como si estuviera editando el momento y no lograra hacer el corte correcto. Apagué el ordenador y me senté en la habitación a oscuras durante un minuto, escuchando la casa respirar. Mi madre solía decir, la claridad es una merced, incluso cuando duele. En la cama, en mi lado del colchón que habíamos elegido juntos y en el que habíamos empezado a dormir por separado, busqué apartamentos sin guardar nada. Leí los términos del contrato de alquiler como si fueran poesía: fecha de inicio, depósito, recogida de llaves. Cambié una última configuración antes de dormir, la pantalla de bloqueo de mi teléfono. Sin fotos compartidas, solo un simple degradado azul. Un pequeño y silencioso reinicio. La mañana llegaría como siempre lo hace. La propuesta se enviaría.
El café gotearía. Ella se despertaría y esperaría notas de revisión sobre su ultimátum. Quizás una disculpa con el desayuno, un plan con puntos clave y un cronograma. No sabía que lo único que estaba revisando era mi disposición a ser evaluado. El respeto no se gana con plazos. Se hace valer con decisiones. Dormí mejor de lo que esperaba porque algo estaba decidido. El mes siguiente ya había llegado dentro de mí para cuando la casa se quedó en silencio. A la mañana siguiente, actuó como si nuestra conversación hubiera sido inspiradora en lugar de terminal. Café en su taza de viaje, chaqueta impecable, perfume que se anunciaba medio segundo antes de que entrara en una habitación. Hagamos que esta sea una gran semana, dijo, como un director ejecutivo después de despidos. La vi irse y me di cuenta de que el plazo era un nuevo sistema operativo. Todo sería ahora enmarcado como datos para su decisión. Para el almuerzo, comenzó la calibración. Un mensaje de texto con un emoji de corazón y un enlace a un artículo sobre hombres que crean romances sin que se les pida. Sin signo de interrogación, solo la tarea implícita. Respondí, ocupado hasta las 5, y luego puse mi teléfono boca abajo y terminé el modelo de evaluación. A las 3:12 de la tarde, otro aviso, un anuncio de un retiro para parejas. 2 noches de talleres con palabras como alineación y reparación. Había un código de descuento. El mensaje debajo decía, si reservas antes del viernes, obtenemos una tarifa de reserva anticipada. Estaba buscando soluciones de la misma manera que compra cojines, la estética primero, la estructura después. Esa noche, llegó a casa vestida para una cena de chicas, una frase que recientemente se había expandido para incluir a mujeres de las que nunca había oído hablar. Se paró frente al espejo abrochándose un pendiente y dijo, les dije que estamos probando algo nuevo. Espontaneidad intencional. Pude oír el orgullo en el anuncio, como si ya se hubiera ganado el crédito por cambios que yo aún no había hecho. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que quiero verte dar un paso al frente sin que yo te lo indique. Sonrió al espejo. Sorpréndeme. No le dije que las sorpresas y los plazos son enemigos naturales. Simplemente asentí y cargué el lavavajillas. Durante los siguientes días, la presión tomó forma en pequeños movimientos deliberados. Programó un almuerzo de última hora el sábado con Sofía y otras 2 y olvidó que habíamos planeado visitar a mi madre. Cuando se lo recordé, parpadeó como si estuviera leyendo la leyenda de una foto que no coincidía con la imagen. Podemos ir a ver a tu madre mañana, dijo, agarrando sus llaves. Hoy se trata de que aprendamos a ser sociales de nuevo. Nosotros, noté, no me incluía. Fui solo a casa de mi madre y arreglé la puerta del armario que la había estado molestando. En el camino de regreso, me envió una foto de su mimosa y escribió, ¿ves? Probando cosas nuevas. Se sintió como una publicación para una audiencia que no era yo. Su lenguaje con nuestros amigos cambió aún más. En el cumpleaños de un compañero de trabajo, contó una historia sobre cómo yo olvidaba estar presente, completa con una demostración teatral de mí mirando mi reloj. La gente se rió de la manera en que la gente educada se ríe cuando quiere que el momento pase. Sonreí y le pregunté a la cumpleañera por su ascenso. Controlar el ambiente no es difícil. Solo requiere ignorar el cebo. Más tarde, en el coche, dijo, no te defendiste. Yo dije, no lo necesité. Miró por la ventana como si le hubiera respondido en otro idioma. Hubo pruebas disfrazadas de bromas. ¿Cuál es el plan para esta noche? Preguntaba cuando ya tenía uno. Seamos espontáneos, decía yo. Genial, veré qué hacen las chicas. Observaba mi rostro buscando una vacilación, una persecución. No ofrecí ninguna de las dos. El silencio despierta la curiosidad en algunas personas. A ella la irritaba. Empezó a dejar ropa tirada sobre el respaldo del sofá después de insistir durante años en tener una sala de estar ordenada. Puso los ojos en blanco cuando la doblé. Una vez, dejó la puerta principal sin cerrar cuando fue al gimnasio. Cuando lo mencioné, hizo un gesto con la mano. Deja de catastrofizar.
La gente que nunca cierra las puertas con llave llama paranoia a la precaución hasta el día en que dejan de hacerlo. Hice algunas preguntas tranquilas, de la manera en que golpeas una pared para encontrar una viga. ¿Estás pidiendo terapia o una audiencia? ¿Quieres un cambio o un espectáculo? Dijo que estaba siendo combativo. Solo necesitaba oírla decir en voz alta lo que el guión requería. Flotaba por encima de los detalles como un dron recopilando imágenes para un montaje. A mitad de semana, encontró una nueva marcha, métricas públicas. En Instagram, publicó un carrusel de actos de amor que las parejas hacen, y luego una encuesta, que te hace sentir elegida. Reconocí nuestra encimera de la cocina en el fondo, mi taza de café justo fuera de plano. En los comentarios, sus amigas escribían párrafos sobre hombres que planeaban picnics al amanecer y dejaban notas en las fiambreras. Una escribió, si quisiera, lo haría. Me paré en el fregadero enjuagando una sartén y pensé, si quisieras, te darías cuenta de lo que ya existe. No había una respuesta apropiada que no me convirtiera en el villano de su hilo. Así que dejé mi teléfono y limpié la encimera. Para el viernes, había comenzado a narrar mi progreso. En la cena, comida tailandesa para llevar que comimos sobre la mesa de centro, dijo, estoy viendo algo de esfuerzo. No había hecho nada diferente excepto vivir mi vida sin comentarios. Levantó un tenedor lleno de pad see ew y añadió, pero necesito consistencia. La ironía de calificar un resultado que ella inventó no pasó desapercibida. Asentí y le pregunté qué tal su día. Dijo, productivo, como si fuéramos compañeros de trabajo resumiendo un sprint. Esa noche en la cama, yacía mirando el móvil, el brillo azul pintando una distancia entre nosotros. Sofía dice que la evasión masculina es una respuesta a un trauma, ofreció, convirtiendo casualmente una frase en un arma. ¿Lo es la tuya? Yo no hablo el lenguaje de Sofía, dije. Ella suspiró, se giró de lado y dijo, entonces demuéstrame que me equivoco. Miré al techo y escuché el ciclo del sistema de climatización. No puedes demostrarle nada a un blanco móvil. Solo puedes dejar de jugar. El sábado por la mañana, salí temprano a correr. El aire tenía ese filo frío que te despierta desde dentro. Cuando volví, ella estaba en la cocina con un nuevo conjunto de entrenamiento, apoyada en la isla con un folleto del retiro. Queda una plaza este mes, dijo. Les dije que podríamos cogerla. Serví agua y dejé que el silencio hiciera su trabajo. ¿Nosotros? Pregunté finalmente. Sí, dijo, demasiado rápido. Esto es el matrimonio, Roberto. Usó mi nombre como un mazo. Tomé un sorbo y dejé el vaso. El matrimonio es lo que hacemos cuando nadie mira. Los retiros son lo que hacemos cuando todo el mundo mira. Se rió sin humor. Así que es un no. Es una pausa, dije, en el teatro. Fue a una cena de chicas de nuevo esa noche, que ahora parecía ser una fiesta diaria. Esta vez, dejó su teléfono boca arriba en la encimera mientras buscaba sus llaves. Una vista previa de un mensaje de texto iluminó la pantalla. ¿De verdad le estás dando un plazo? Cogió el teléfono, vio dónde habían estado mis ojos y levantó la barbilla. Es solo el grupo, supuse, dije. Nos quedamos allí en un momento rancio. La casa se sentía como dos apartamentos que compartían una pared. El domingo fue el más suave y el peor, sonrisas que no llegaban a su destino, una sugerencia de reiniciar con un picnic en el Parque México, y luego una cancelación tardía porque le prometí a Sofía que la ayudaría a planificar un lanzamiento. Los comestibles del picnic se quedaron en la nevera, las fresas tiñendo de color su caja. Hice pollo a la parrilla y empaqué mi porción para el almuerzo del lunes. Puse su porción en un recipiente etiquetado. Los viejos hábitos mueren educadamente. Cuando finalmente llegó a casa, tenía el tipo de energía que traes de una reunión de ánimo. Las chicas dijeron que parecías ausente en la cena, anunció, quitándose los tacones. Están preocupadas. Recordé precisamente cuántos minutos había pasado en nuestra mesa conversando conmigo. Es muy generoso por su parte, dije. Por favor, agradece al comité por su preocupación. Entrecerró los ojos. ¿Te crees por encima de las críticas?
Creo que ya he terminado de ser calificado por gente que no se sienta en esta mesa. Abrió la boca, la cerró y negó con la cabeza. El próximo mes, dijo en voz baja, como un hechizo. No olvides el plazo. Caminaba por la casa, se ponía perfume, publicaba historias. El lunes llegó con una nueva táctica, el derecho disfrazado de expectativa. Me envió una lista de pequeñas cosas que la harían sentirse vista. Flores a mitad de semana, nada de pantallas después de cenar, planificar una cita sin pedirle su opinión. La mitad de los puntos eran cosas que yo había ofrecido durante años. La otra mitad contradecía a la primera. La lista no era para mí. Era para que constara en acta. Esa noche, me preguntó si quería unirme a ella y a sus amigas para una noche de trivial. Dije, no. Casi añadí, no hago audiciones en habitaciones donde no aplauden cuando entro, pero la frase sonaba a cita de película, y yo no soy una película. Se encogió de hombros, molesta por mi negativa a darle un villano fácil. Llegaremos tarde, dijo, como si fuéramos juntos. Pásalo bien, dije. Cuando la puerta se cerró, el silencio se sintió como un amigo que dice la verdad sin humillación. Antes de acostarme, le hice la única pregunta directa que llevaba dentro desde el ultimátum. ¿Hay alguien más? No pareció ofendida. Ofendida habría sido humano. Parecía molesta. Ese no es el punto. Eso no es un no, dije. Y no necesito un sí. Se dio la vuelta y dijo, no seas dramático. La palabra dramático tiene una forma de borrar todo aquello a lo que se aplica. Apagué la lámpara. La semana terminó como empezó, con ella tratando el matrimonio como el lanzamiento de un producto. Anuncios, métricas, imagen. Hice la cena, arreglé una bisagra que chirriaba y dormí 8 horas. Estaba viendo cómo la presión que ella pensaba que me moldearía en una versión mejor hacía lo contrario. Clarificaba mi contorno. Hay un punto en el que el peso deja de dar forma y empieza a romper. Podía sentirlo en la forma en que mis hombros se relajaban cuando salía de casa, en la forma en que mi mente se calmaba cuando mi teléfono estaba en otra habitación. El domingo por la noche, colocó el folleto del retiro en mi almohada. La tarifa de reserva anticipada termina a medianoche, dijo, con los labios apretados en una sonrisa de entrenador. Es tu turno. Guardé el folleto en la mesita de noche y dije, anotado. Ella quería un espectáculo. Yo le di un espejo. El silencio no solo la molestaba, la ponía nerviosa. Esperaba que yo empezara a perseguirla, a cuestionarla, quizás incluso a suplicar. Así solía ser el guión. Pero el guión ya no existía, quemado en el momento en que me dio ese plazo. Y yo no vacilé. Al tercer día después de ese domingo, su tono cambió. No más comentarios cortantes y engreídos sobre mí trabajando en ser el esposo que ella necesitaba. Ahora eran pequeños comentarios lanzados en el silencio, buscando una reacción. Apenas me has hablado. Has estado diferente últimamente. Ni siquiera lo estás intentando. No le di mucho. Solo asentimientos, un humo ocasional y una sonrisa leve, casi educada. Cuando pasaba a mi lado, empezó a ponerme a prueba de otras maneras, criticando pequeños hábitos que antes había ignorado, dejando su teléfono en la encimera con una notificación de texto medio oculta de algún nombre que no reconocía. En el pasado, eso me habría incitado a hacer preguntas. Ahora, simplemente cogía mis llaves y salía a correr. Eso la sacaba de quicio. Podía verlo en la forma en que sus ojos me seguían cuando me movía por la casa. Estaba acostumbrada a ser el centro de mi atención, incluso en medio de una pelea. Ahora ella estaba orbitando a mi alrededor, esperando cualquier señal de que yo todavía estaba atado. Una noche, intentó un enfoque más suave. Estaba sentado en el sofá leyendo cuando se sentó a mi lado. ¿Recuerdas cuando solíamos ver películas juntos? Preguntó, con la voz más ligera de lo que había estado en semanas. Mantuve mis ojos en la página. Sí, lo recuerdo. No esperaba esa respuesta, plana, sin invitación. Esperó un momento, luego se echó hacia atrás,
exhalando como si acabara de recibir un golpe en las costillas. Para el final de esa semana, había cambiado de táctica de nuevo. Esta vez, la culpa. Siento que me estás excluyendo, dijo una mañana durante el café. La miré fijamente. Se siente así porque lo estoy haciendo. Parpadeó, atónita por la franqueza. En todos nuestros años juntos, nunca había dicho algo así tan claramente. Pude ver los engranajes girando en su cabeza, decidiendo si enfadarse o jugar la carta de la víctima. Eligió la de la víctima. Solo quiero que lo nuestro funcione, murmuró. El cambio en mí comenzó a extenderse al mundo exterior. Dormía mejor, trabajaba hasta más tarde por elección, incluso retomaba aficiones que había pospuesto durante años. Ella se dio cuenta. Has estado muy ocupado últimamente, dijo una noche, su voz con ese matiz nervioso que la gente adquiere cuando se da cuenta de que el suelo se está moviendo bajo sus pies. Sí, dije. ¿Se siente bien? Su familia también empezó a notarlo. Su hermana me llamó para saber cómo estaba, claramente buscando información. Me mantuve educado pero vago. Estamos bien, dije, lo cual era cierto en el sentido de que un incendio está bien una vez que ha quemado todo. Cuanto más firme me mantenía yo, más tropezaba ella. Empezó a sobrecompensar, haciendo la cena, preguntando por mi día, incluso tocando mi brazo cuando pasaba a mi lado en la cocina. Todo se sentía como una actuación, y lo traté como tal. Asentimientos agradables, gracias educadas y nada más. La primera grieta real en su confianza apareció cuando intentó sacar de nuevo el tema del plazo. Sabes, te quedan unas pocas semanas, dijo durante la cena, tratando de sonar en control. Dejé mi tenedor y la miré a los ojos. Ese plazo ya no significa nada para mí. Se quedó helada, como si acabara de hablar en un idioma que no entendía. A partir de esa noche, la dinámica de poder fue diferente. Sabía que ya no estaba esperando su aprobación ni temiendo su decisión. Era ella la que estaba insegura, la que intentaba averiguar cuál era su posición. Su juego no solo se estaba desmoronando, se había acabado. Solo que aún no lo había admitido. El plazo brillaba en el calendario. No dije nada de eso en voz alta. Esperé hasta que la casa se asentó en sus ruidos nocturnos antes de moverme. Sin sigilo, simplemente eligiendo mi carril y manteniéndome en él. El folleto del retiro todavía estaba en la mesita de noche. Lo dejé allí y me levanté sin encender la luz del dormitorio. La alfombra recordaba mis pasos. En el despacho, el monitor despertó con un azul familiar. Los números nunca me han mentido. La gente lo intenta. Las cuentas no. Comencé con las cosas pequeñas que cambian las cosas más grandes, inicios de sesión de 2 factores, aplicación bancaria, primero los ahorros conjuntos. Transferí mi mitad a la cuenta personal que había abierto el año que compramos este lugar, la que usaba para bonificaciones y proyectos silenciosos que no anunciaba. Dejé un registro limpio. Sin trampas de sobregiro. Los límites no son venganza. Son simplemente líneas correctamente trazadas. Me detuve el tiempo suficiente para escuchar si había movimiento en el pasillo. Nada. La casa exhaló, y yo seguí. Las tarjetas de crédito fueron lo siguiente. La eliminé como usuaria autorizada de la mía y rechacé las ofertas para venderme planes de protección. Cambié las contraseñas de los servicios de streaming y de todo lo vinculado a mi correo electrónico. Si declaras un periodo de prueba, no deberías esperar acceso completo a las funciones premium. Hice capturas de pantalla donde necesitaba un registro y las guardé en una carpeta etiquetada con la fecha. Saqué la caja ignífuga del cajón inferior del escritorio y la puse en el suelo, certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta de seguridad social, título del coche, copias del contrato de alquiler y del seguro. No había mirado algunos de estos documentos en años. Todos seguían teniendo mi nombre. Añadí la tira de fotos de Valle de Bravo y cerré la tapa. El sentimentalismo puede acompañarte, no tiene por qué dirigir. Abrí un navegador y busqué alquileres amueblados a corto plazo en Polanco. Apareció el mismo apartamento de un dormitorio de la semana pasada, unidad de esquina, luz a través de grandes ventanas,
un escritorio junto a la pared. Las fotos eran de buen gusto y genéricas, de esa manera que facilita la transición. Leí los términos del contrato 2 veces y luego rellené la solicitud: ingresos, empleador, referencias. Hice clic en de enviar y sentí el tranquilo clic dentro de mí que ocurre cuando eliges un camino y dejas de buscar salidas. Un correo electrónico de confirmación llegó a mi bandeja de entrada con un automático: nos pondremos en contacto en breve. Ya me había movido lo suficiente como para que el momento fuera un mero detalle. De camino a la habitación de invitados, me detuve en la cocina y programé la cafetera para las 6:15. Enjuagué mi vaso y limpié la encimera. El orden calma la mente. En el armario de la habitación de invitados, bajé la pequeña maleta con ruedas que uso para viajes de 2 días y empecé a hacerla como un hombre adulto que sabe lo que realmente usa. 2 trajes que combinan con cualquier camisa. 3 camisas, 2 pares de vaqueros, ropa de gimnasio, zapatos negros, zapatos marrones. La sudadera gris con medio cierre que ella odiaba porque decía que me hacía parecer a cualquier otro financiero de la ciudad. La doblé cuidadosamente y la metí de todos modos. Artículos de aseo, un cargador de teléfono de repuesto, la caja ignífuga. El sonido de la cremallera trazó una línea limpia en la oscuridad. Dejé mi anillo de bodas en la cómoda. El oro no sabe en qué mes está. Dormí mejor en la habitación de invitados de lo que había dormido en nuestra cama en semanas. Cuando sonó la alarma, ya estaba despierto. Ducha, afeitado, traje, el azul marino que dice: estoy aquí para trabajar y luego irme a tiempo. Preparé el café que había programado para mí, serví una taza y dejé la segunda jarra llena en la placa caliente sin una nota. La cortesía no es un contrato. Por instinto, miré el calendario en la nevera mientras preparaba mi maletín. Recordatorio del dentista, fiesta de cumpleaños de la sobrina, una nota adhesiva que decía: la oferta anticipada termina el domingo, con un corazón dibujado al lado. Despegué la nota y la pegué en el folleto del retiro en la mesita de noche al pasar, y luego seguí caminando. Me encontró en la cocina un minuto después, con el pelo recogido, una sudadera ancha, el tipo de suavidad matutina que solía pertenecernos. ¿Por qué estás vestido?, preguntó, su voz cálida por el sueño, recelosa de mi competencia. Es martes, dije, cerrando el maletín. Examinó la maleta con ruedas junto a la puerta, la chaqueta en la silla, mis zapatos alineados ordenadamente en el felpudo. ¿Qué está pasando? Nada dramático, dije. Me mudé a la habitación de invitados anoche. He movido algo de dinero a mi cuenta. Te estoy dando el espacio que pediste, solo que sin el teatro. Querías un cambio sin que yo lo guionizara. Escuché. Entrecerró los ojos como si hubiera leído mal una instrucción. No puedes simplemente, se detuvo, recalculó. Esto se siente hostil. Negué con la cabeza. Es claridad. Estableciste un plazo para mi valor. Me retiro del proceso de evaluación. Cogí el asa de la maleta. Me quedaré en otro lugar por un tiempo. Su rostro hizo un rápido inventario: ira, confusión, argumento de venta. Podemos ir al retiro, dijo, como si esta fuera una puerta que había olvidado abrir. Podemos arreglar esto. Podemos dejar de fingir que lo estamos arreglando invitando a una audiencia, dije. Si quieres un consejero, podemos discutirlo. Si quieres un marcador, no necesitas que yo siga jugando. Cambió de táctica. Así que simplemente te vas. La palabra vas contenía una acusación. Me estoy retirando de la actuación, dije. No estoy disponible para plazos, audiciones o notas de grupo. Se quedó en silencio durante un largo segundo. Fue el sonido más honesto que habíamos compartido en semanas. ¿A dónde vas?, preguntó finalmente, como si la logística pudiera darle una ventaja. A un lugar en Polanco, dije. A corto plazo. Respiró hondo, lo que pareció una elección. ¿Hay alguien más? La miré a los ojos. Sí, lo hay. Es un hombre que no he sido en mucho tiempo. Requiere un entorno limpio para funcionar. No esperé su respuesta.
Dejé mi taza en el fregadero, encajé el asa de la maleta y la rodé hasta la puerta. Me siguió, con los pies descalzos sobre las baldosas. Di algo real, dijo, como si mereciera un monólogo. Giré el pomo y le di la única línea que le debía. Me estoy convirtiendo en el hombre que no necesita un plazo. El pasillo se sentía más frío que la cocina. Ascensor, vestíbulo, el aire de la mañana que tenía una temperatura diferente a la de nuestra casa. Cargué la maleta en el maletero y me senté al volante durante un minuto con el motor apagado. La oficina podía esperar una hora. El administrador del apartamento había respondido por correo electrónico más rápido de lo esperado, un mensaje corto sobre una visita a las 9 y un enlace a una verificación de antecedentes que ya había completado. Conduje hasta una cafetería cerca del edificio y aparqué bajo un árbol que empezaba a soltar sus hojas. Dentro, envié 2 correos electrónicos, uno a mi hermano, ahora eres mi contacto de emergencia, y otro a recursos humanos para actualizar lo mismo. Reenvié la confirmación del apartamento a mi correo personal y borré la foto del folleto del retiro que había tomado, la que había guardado como recordatorio de lo que no estaba haciendo. Pagué el café en efectivo sin pensar por qué. El administrador del edificio me recibió en la puerta con una carpeta y una sonrisa ensayada. Me mostró la unidad, abrió armarios y señaló enchufes como si estuviéramos recorriendo un futuro que evita los discursos. El espacio estaba limpio. Las ventanas daban a una calle lo suficientemente concurrida como para hacerte sentir menos solo. El escritorio era de madera de verdad, no una promesa. Firmé el contrato de alquiler mientras él imprimía el pase de aparcamiento. De vuelta en el coche, le envié un mensaje de una sola frase: coordinaré para recoger el resto de mis cosas cuando no estés. Respondió con 3 burbujas que aparecieron y desaparecieron. Luego nada. El silencio viajaba bien por la ciudad. En la oficina, envié la propuesta del cliente a las 10 en punto y atendí la primera llamada como un hombre que había dormido, comido y decidido. Cuando colgué, abrí un documento titulado Próximo mes y lo borré. Luego abrí otro y escribí: pago automático del alquiler, servicios, nuevo apartado de correos, consulta con abogados si es necesario. No un plan de batalla, sino un programa de mantenimiento para una vida que funciona sin pedir permiso. Hacia el mediodía, llamó. Dejé que sonara y luego escuché el buzón de voz. Tono cuidadoso, un toque de logística, un enjuague de culpa. Cuando volví al nuevo lugar esa noche con la maleta en el maletero y una bolsa de la compra en el asiento del pasajero, la luz a través de las ventanas parecía un comienzo y una continuación al mismo tiempo. Colgué 2 camisas. Puse la caja ignífuga en el estante superior. Coloqué mi taza de café en la encimera y programé el temporizador para las 6:15. Misma configuración, diferente hogar. El silencio aquí no me medía. Me ayudaba. El respeto no es un premio que obtienes por pasar un examen. Es la condición que creas cuando te niegas a presentarte a uno. El apartamento se sentía más mío en la segunda semana de lo que la casa se había sentido en el último año. No lo decoré en exceso, simplemente lo mantuve limpio, funcional y luminoso. El tipo de espacio donde podía pensar sin tener que gestionar los estados de ánimo de otra persona. No había bloqueado su número, pero lo trataba como correo no deseado. Si necesitaba algo del antiguo lugar, le enviaba un mensaje de texto con una fecha y hora, corto y logístico. Ella intentaba lanzar pequeños anzuelos: deberíamos hablar o nos echo de menos, pero no mordí el anzuelo. Hizo un último intento el viernes siguiente. Dijo que quería que nos viéramos en un lugar neutral para hablar. Acepté porque quería que la claridad fuera audible. Eligió una cafetería a medio camino entre nosotros. Llegué a tiempo. Ella ya estaba allí, removiendo su café como si contuviera respuestas. Empezó con nostalgia, como solíamos ser, los viajes que habíamos hecho, las pequeñas cosas especiales que nos hacían diferentes de otras parejas. La dejé terminar. Luego dije: ¿recuerdas que me diste ese plazo? Sus ojos parpadearon. Estaba tratando de llegar a ti. No, dije. Estabas tratando de mantenerme con una correa mientras decidías si valía la pena conservarme. Eso no es un matrimonio. Es un periodo de prueba, y no estoy interesado en vivir bajo evaluación.
Se quedó en silencio, mirando el vapor que salía de su taza. No pensé que te lo tomarías así. No me lo tomé de ninguna manera, dije. Actué en consecuencia, y ahora sé dónde empieza y termina mi respeto. Suspiró, esa clase de exhalación larga y lenta que se produce cuando te das cuenta de que un guión no está funcionando. ¿Así que eso es todo? Eso es todo, dije. Podemos gestionar los papeles de la separación discretamente, o podemos alargarlo. Me da igual, pero no voy a volver a una casa donde el respeto es condicional. Su rostro se endureció. ¿Te arrepentirás de esto? Sonreí. No, no lo haré. Nos separamos sin un apretón de manos, sin ninguna salida dramática. Pagué mi café, caminé hasta mi coche y conduje de vuelta a mi apartamento sin mirar atrás. A partir de entonces, sus mensajes llegaron con menos frecuencia. Los que enviaba eran logísticos, reenviar correo, confirmar la recogida de objetos. El tono ya no tenía mordiente. Lo que sea que había estado tratando de demostrar al principio, había perdido el interés por ello. Un mes después, me enteré por un amigo en común que había estado saliendo con alguien, pero que no iba bien. No reaccioné. ¿Por qué lo haría? Sus decisiones ya no eran un peso que yo debiera cargar. La vida sin su plazo se sentía más ligera de maneras que no había esperado. Hacía planes sin tener que tener en cuenta la desaprobación silenciosa de otra persona. Firmé una extensión del contrato de alquiler del apartamento, abrí un nuevo apartado de correos y me fui de viaje un fin de semana sin tener que pedir permiso a nadie. Una tarde, envió un último mensaje, pensé que lucharías por mí. No respondí porque la verdad era simple. Había luchado por mí mismo. La ironía se quedó conmigo. Me dio un mes para demostrar que era el esposo que ella necesitaba. Para la mañana, me había convertido en el hombre que no la necesitaba para nada. Y esa es la cosa.